Bueno, como siempre he dicho, lo prometido es deuda. Así que al menos con una de las hermanas conversamos acerca de lo bonito que sería que pudiera yo dejarles un mensajito de lo que aprendí hoy mismo en el sermón, a través del sermón de la iglesia. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos la bendición de estar asistiendo a una iglesia en este momento donde realmente sentimos que estamos aprendiendo muchísimo y eso nos cae como súper bien a nuestro corazón. El pastor empezó una serie en el libro de Samuel. La semana pasada, o sea que hoy vino a ser el segundo domingo de sus prédicas y algo que me parece muy bueno para nosotros, al menos en esta iglesia, es que el pastor tiene la disciplina de predicar los mensajes desde lo que yo llamo una altura bien alta, pero de llegar a lo más profundo también, es decir, de tener la disciplina de predicar de forma como macro, digamos macro, la pantalla gigante o la historia que va por encima y después tener la disciplina de irlo bajando de tal manera que siempre termine en el Evangelio y que de alguna manera nosotros podamos también aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, es la manera que nosotros en el Instituto Bíblico para la Mujer estudiamos, si se ponen a pensar. Tenemos la tendencia de estudiar lo que es la pantalla gigante, lo que es la historia primordial que va por encima, que a veces yo le llamo lo que está pasando detrás del telón de la historia humana, la historia de redención, la historia donde Dios está llevando a cabo su plan para rescatar a los perdidos cuyos nombres ya están escritos en el libro de la vida. Entonces, considerando todo este plan de redención, es que podemos estudiar la Biblia desde 30,000 pies de altura, irlo bajando para poder aplicar también a nuestras vidas y poder vivir vidas que agradan al Señor, vidas que son luz y sal en nuestro círculo de influencia. Así que bueno, voy a pedirle al Señor que me acompañe y me dirija ahora que quiero simplemente compartir con ustedes los puntos que me resaltaron más en la mente y que bueno, vaya a ser de bendición para quien lo oiga y que junto conmigo vayan viendo Primera de Samuel en una forma que podamos rescatar la enseñanza, ¿ok? Pidamos al Señor que nos acompañe. Padre amado, te damos gracias porque siempre podemos acudir a ti. Te damos gracias que hoy nos brindas otro día del Señor, esos días que nosotros podemos invertir en pasar tiempo contigo, de ir a la iglesia donde nos encontramos con otros creyentes para ser nutridos y alimentados con tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia local, donde podemos ser entrenados, ser animados con tu palabra, donde podemos recibir instrucción, corrección, ánimo, donde nos encontramos con otros hermanos, a quien tú mismo también has separado desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias. Gracias que podemos tener tu palabra, que tu espíritu nos enseña, que podemos ahorita compartir los puntos de aprendizaje de lo que ya tú nos has compartido en tan solo 2 domingos. Ayúdame, Señor, a ser concisa y a poder pasar algunos puntos nomás a mis hermanas para continuar alimentándonos de tu palabra, creciendo en el conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús, aplicando a nuestras vidas para ser santificadas y para evangelizar a toda criatura que se nos cruce por el camino. Gracias, Padre. Te damos gracias por Jesús, por tu espíritu, por tu palabra, y en su nombre te pedimos todo. Amén y amén. Bueno, yo hubiese querido la semana pasada, cuando todo estaba súper fresco en mi mente, compartir con ustedes lo de Primera de Samuel
capítulo 1, en cuanto al nacimiento de Samuel, e inclusive el pastor también compartió lo que encontramos en la primera parte del capítulo 2, del versículo 1, probablemente hasta más o menos el 11, sí, al 11, ¿ok? Así que solamente quiero compartir con ustedes que en cuanto al nacimiento de Samuel, el pastor nos recordó que esta era una etapa de transición para el pueblo de Israel. Digamos, ellos habían estado, la nación había empezado con el hombre Abraham, ¿se acuerdan? Lo cual encontramos más o menos en Génesis capítulo 11, donde se menciona por primera vez su nombre, pero en el capítulo 12 es donde encontramos ese inicio del pacto que Dios va a hacer con Abraham, donde le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, que deje todo atrás y que Dios le hará un nombre grande, que le hará una nación y le dará inclusive, lo hará bendición para todas las naciones del mundo. Nosotros siempre marcamos eso como el inicio del pacto abrahámico, el cual Dios después confirmará en el capítulo 15 de Génesis, pero bueno, suficiente con recordar que Dios más o menos en 1900 y pico años antes de Cristo, lo cual los teólogos casi siempre lo ponen simplemente para marcar en la mente de nosotros la historia, lo ponen como 2000 años, aproximadamente 2000 años antes de Cristo es cuando Abraham es rescatado de Ur de los Caldeos. Y entonces ahí empieza, ¿verdad? Abraham llega a tener un hijo tal cual Dios le había prometido con su esposa Sara. Ahora, Sara era una mujer infértil, ¿verdad? Abraham era un hombre pagano. Y con esto Dios simplemente estaba mostrando que todo el plan depende de él, que si el hombre va a desobedecerle, si el hombre no va a confiar en él, de todas maneras Dios va a cumplir lo que empezó desde el jardín. Él puso a un hombre, le dio a una mujer para que llenaran la tierra e hicieran lo que él los había llamado a hacer, y por más que el enemigo interrumpió, vamos a decir, el plan, bueno, en cuanto al hombre, sabemos que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo, donde se iba a llevar a cabo que Él llenara esta tierra y que Él se quedara con la raza humana que Él mismo había creado para su deleite, para su gozo, para que nosotros lo reflejáramos aquí en la tierra. Pero entonces, más o menos ese tiempo de Samuel, estamos hablando más o menos 1000 años después de eso, ¿no? Entonces, esta historia se ubica más o menos justo en el centro entre el padre de la fe, el primer patriarca, que sería Abraham, y luego la semilla de la mujer o el hijo de Abraham, que es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta historia de Samuel, que es el último juez de la temporada que el pueblo pasó bajo el cuidado de jueces, esta temporada está más o menos en el medio, ¿no? Más o menos aproximadamente 1000 años antes de Cristo, donde vamos a tener el nacimiento de Samuel, un nacimiento parecido al nacimiento de Isaac, parecido al nacimiento de Jesús, porque son nacimientos milagrosos, nacimientos, por ejemplo, en el caso de Isaac y de Samuel, inclusive de Sansón, que es contemporáneo de Samuel, ¿ok? Estamos viendo nacimientos milagrosos en que estas mujeres son mujeres que son estériles. Obviamente, el nacimiento milagroso más maravilloso fue el nacimiento de una virgen, ¿no? El nacimiento a través de una virgen, el nacimiento de Jesús. Entonces, el contexto histórico, esta temporada que se va a finalizar con el último juez, que es Samuel, está justo antes de que se inicie la línea de los reyes con el rey Saúl. Entonces, para que solo entendamos la temporada en la cual estamos hablando y la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel,
hacemos esta pauta para compartir lo que acabamos de decir. Entonces, Samuel, quien viene a ser, como les digo, el último de los jueces, nace en una temporada donde el pueblo de Israel está peor que nunca, está en una decadencia moral, espiritual, de todo, de todo. Entonces, es importante que Dios se presenta en un momento de evidente gracia nuevamente, que aunque el pueblo, representado inclusive por Ana, que es una mujer estéril, también Israel, como esposa de Jehová, se encuentra relativamente estéril. No se ve en ella la vida que se debe ver en aquellos que representan al Señor. Entonces, Dios, en medio de ese caos, inclusive espiritual, donde el tabernáculo se encuentra en Silo y bajo el cuidado de un sacerdote que se llamaba Elí. Tristemente, vemos en Elí un comportamiento que deja mucho que desear cuando esta mujer, Ana, que se encontraba en una situación bastante difícil, ¿verdad? Su esposo, en el matrimonio que ella se encontraba, había otra mujer, su hermana Penina, y entonces Penina había tenido la oportunidad de tener hijos. Y para el pueblo de Israel, el hecho de tener hijos no era solamente la bendición de toda mujer de poder reproducir vida, ¿no? Sino que inclusive se sabía perfectamente que a través de este pueblo vendría la semilla de la mujer, que era el Salvador del mundo entero. Entonces, en cuanto a lo que ellos podían entender, de todas maneras, toda mujer hubiese querido ser la madre de esa semilla de la mujer. Pero Ana obviamente no tiene la posibilidad de ser la madre de la semilla de esta mujer, puesto que tiene un vientre infértil, el cual el Señor mismo estaba a cargo, ¿no? Entonces, Penina, lamentablemente, no mostraba ninguna compasión con Ana. La situación que Ana tenía era bastante desalentadora, por decir poco. Entonces, simplemente para ver cómo Dios, el gran soberano, utiliza todas estas situaciones y circunstancias pecaminosas de la vida, llena con los celos de Penina, con la envidia, con todo lo que el ser humano tristemente es separado de Jesús, y todas estas ilustraciones, estos registros de vidas reales hacen un paralelo tan perfecto para que nosotros sigamos entendiendo lo que es el evangelio, lo que es el milagro de que Dios traiga vida a través de la muerte y la resurrección de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, el pastor nos marcó cuán especial Dios fue en utilizar a Ana, una mujer que se encontraba rechazada, que se sentía como nada en la sociedad, inclusive del pueblo de Israel, y cómo Ana se encuentra en como a lo último de su esperanza, y ella busca del Señor en el tabernáculo. Ella ora con llanto, clama al Señor desde el fondo de su corazón, y sin embargo se encuentra con oposición en el mismo templo. Impresionante, no el templo, pero bueno, el tabernáculo, ¿no? En el lugar donde Dios había el encuentro con Dios. Y el sacerdote Elí se encontraba en una condición tan empobrecida que aunque ella estaba orando, él dedujo, su percepción en lo natural fue que ella era una mujer que estaba embriagada, que no pudo él identificar su dolor o la postura que ella tenía delante del Señor, sino que malinterpretó su oración y su llanto, y esto no interrumpió, digamos, que Ana siguiera adelante con sus peticiones delante del Señor. Ella no se ve en la escritura de que tomó esto algo tan personal que la desvió de lo que ella en realidad tenía que hacer, que era arrodillarse delante del Santo de Israel y clamar al único que podía darle lo que ella tanto deseaba, que en este caso era vida,
deseaba un hijo, ¿verdad? Entonces, me pareció que este punto fue precioso, que el pastor lo marcara de esa manera, mostrándonos tanto sin tener que decirnos mucho. ¿Verdad? De lo que puede suceder a veces con los líderes espirituales y cómo nosotros de todas maneras tenemos que perseverar y buscar al Señor y no tomar todo de una forma tan ofensiva, ¿no? De que nos hayan acusado de ser borrachas, de que todo lo que tú puedes ver si lees Primera de Samuel capítulo 1, puedes observar que tanto el liderazgo de Elcana, que era el esposo de Ana, como el liderazgo de Elí, que era el sacerdote encargado del tabernáculo, le fallaron a Ana, pero Ana no había puesto sus ojos tanto en ellos que no pudo llegar a los pies del Señor. Entonces, ese punto nomás para nosotros es sumamente importante, porque es que Dios no va a compartir su gloria con ninguno, y aunque Él ha puesto al esposo como como cabeza de la casa, y aunque él por diseño también ha puesto al sacerdote, en este caso Elí, como cabeza de su casa, en este caso el tabernáculo, bueno, pero el pecado tanto de uno como del otro no se interpone con la voluntad del Señor. El Señor de todas maneras siempre está queriendo que nosotros entendamos que Él es nuestro número uno y que Cristo es realmente la cabeza tanto de la iglesia, tanto de tu casa, por encima de las cabezas que los hombres justamente están diseñados para ocupar. Pero ahora, sus pecados o su falta de madurez, su falta de seriedad en los asuntos religiosos, no pueden negar, o sea, no pueden obstruir lo que Dios tiene para cada una de sus hijas. Ahora, si nos paramos, si nos ofendemos de tal manera, si nos ponemos a pelear con el liderazgo de la iglesia, si nos ponemos a pelear con nuestros esposos por lo que ellos deberían estar haciendo, que nosotros pensamos que no están haciendo, todo eso va a llevar a una distracción en nuestras vidas, nos va a llevar al pecado también, nos va a llevar a finalmente a no buscar del único que tiene el poder, el deseo y toda la voluntad de hacer lo mejor para nosotros en cuanto a su voluntad y su plan. Otra cosa que marcó, antes de dejarlas ya en este momento, es que en el capítulo 2, del versículo 1 al 11, vemos lo que se conoce como el cántico de Ana, ¿no? En este caso es como una oración cantada también. Y si tú lees ese capítulo, el cual yo voy a leer ahora porque total, en la que puede se queda conmigo, si no, obviamente solamente estoy tratando de compartir lo aprendido. Miren cuán teológica era Ana, miren cuánto ella conocía la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel tiene valor porque el pueblo de Israel es el que revela también al Dios de Israel. Entonces, siempre tenemos que entender lo que es un medio y lo que es un fin. Nada es un fin más que el Señor, Él mismo, ¿verdad? El Señor mismo, su revelación, la adoración correcta al Dios correcto, siempre es el fin de todo. Su gloria es el fin de todo. Que lo conozcamos, que lo amemos, ese es el fin. Ahora, la historia, inclusive la escritura, la iglesia, todo es un medio para llegar a conocer a Dios. Entonces, miren qué lindo, cuánto Ana en el fondo conocía a Dios, y menos mal, porque si ella se ha podido dejar ganar por su circunstancia terrible, por su inhabilidad de poder tener hijos, que era tan importante, o por la frustración de su hermana Penina, o la falta de responsabilidad de Elí, el sacerdote. O sea, habían tantas razones, habían muchas más razones para desconfiar en Dios que confiar en Dios, pero no hubiesen sido justas razones, porque el hombre no puede proveernos nunca lo único que Dios ha puesto en sus manos para proveer, que es todo.
Miren qué lindo, dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija. Esto es antes de todo lo que veremos adelante, inclusive el nacimiento, no, pero ya Dios le ha prometido, por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. O sea que ha nacido, perdón, ya Samuel, ¿no? Y dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece, o sea que Dios es soberano. Él es el que está encargado de todo. Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta el menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Así que si se ponen a pensar, esta canción que Ana cantó después de que Dios le concedió toda la dificultad que ella tuvo que vivir antes de que naciera este hijo que tanto ella anhelaba. Eso vino con mucho dolor, con bastante tribulación. Pero ella corrió a la fuente, ella supo a dónde tenía que ir y no se dejó ganar ni siquiera por un comentario tan ofensivo como el comentario de su líder espiritual. Ya hablaremos en la próxima sesión acerca de la condición espiritual de este líder espiritual, de este sacerdote llamado Elí. No solo él, sino del fruto de la vida de Elí, que eran sus hijos Hofni y Fineas. Así que tengamos en cuenta que Dios nos dice que cada una de nosotros debe amar a Dios con toda su mente. Tu mente es tu mente. Dios te ha dado a ti una mente para que lo conozcas, para que rebusques las escrituras, para que indagues, para que estudies, a pesar de lo que las otras personas puedan o no puedan estar haciendo a nuestro alrededor. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros por lo que diligentemente hemos hecho durante el tiempo que hemos estado en vida en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? Hagamos todo lo posible para no dejarnos ganar, ni siquiera por las cosas que son dolorosas, comentarios que llegan de las personas menos esperadas, que realmente pueden ser bastante devastadoras. Más bien, fijemos la mirada en Cristo, como tenía a Ana fijada la mirada en Jehová, y de esta manera ella pudo también cumplir su voto con Dios, que ella le dijo, si tú me das un hijo que tanto yo anhelo, yo te lo devuelvo para que te sirva a ti todos los días de su vida. Y ella honró su palabra, lo cual hoy por hoy es tan triste ver que nosotros pensamos que podemos honrar la palabra de Dios y nosotros no tener ninguna palabra nosotros mismos. Bueno, nuestra palabra, es decir, nuestro sí
sea sí y nuestro no sea no, también es fruto de que nosotros honremos la palabra de Dios y mejor aún al Dios de la palabra. Así que bueno, ya con eso las dejo. Esto fue lo que el pastor compartió con nosotros la semana pasada, el domingo pasado, con el inicio del libro de Samuel. Así que les voy, más tardecito, les pienso compartir lo que nos tocó hoy en Primera de Samuel, capítulo 2, ya terminando, creo, probablemente, bueno, no recuerdo ahorita hasta dónde llegamos, pero pienso dejárselos también, simplemente compartiendo con ustedes lo aprendido de forma no tan formal, pero igual hay algo que aprender y espero que les haya servido. Muchísimas gracias por haber estado conmigo.